Cordiales saludos a usted que me ve o me escucha. Gracias por haber pulsado en el canal Desde mi punto de vista. Soy Constantino de Miguel, periodista internacional durante muchos lustros y ahora libérrimo y libertario comentarista de la actualidad. Les quiero hablar hoy del tribalismo, el sectarismo y otros ismos que sin darnos cuenta nos oprimen como ciudadanos. Parece mentira que después de 150.000 años de conquistar, colonizar y dominar nuestro planeta, nuestra especie, el Homo sapiens, todavía no sea capaz de sacudirse ese instinto gregario y tribal que, aunque tuvo sentido para la supervivencia en la época del cazador-recolector, hoy en día solo sirve para que políticos y comerciantes nos manipulen a su antojo, ahora con los potentes algoritmos de las redes sociales. Parece como si las ideas del racionalismo ilustrado del siglo XVIII se estuvieran desvaneciendo, sobre todo en los países europeos que primero las abrazaron. Aquellos principios surgidos durante la Revolución Francesa, afirmando que todos somos iguales ante la ley, que somos antes que nada ciudadanos con los mismos derechos, sin importar el origen, el género, la raza o la situación socioeconómica, pues bien, esas ideas consagradas en la mayor parte de las constituciones y ordenamientos jurídicos del mundo entero parece que ahora están en decadencia o en entredicho. ¿Y eso por qué? A mi modo de ver, hay una ideología que recorre el mundo y que milita por la división de los grupos humanos según líneas étnicas y raciales, identidades históricas y lingüísticas, afiliaciones religiosas, políticas y hasta orientaciones sexuales. Qué bien que haya diversidad, vive la différence, pero cuando la diferencia se usa para dividir y enfrentar, para ensalzar lo propio y denigrar lo ajeno, ahí tenemos el germen de la ruptura social. En Francia lo llaman comunitarismo, en español lo conocemos como sectarismo. Es verdad que siempre hemos seguido al rebaño porque desde la noche de los tiempos el ser humano ha prosperado en grupos pequeños y es normal y hasta bueno que tengamos un sentido de pertenencia a un determinado grupo con el que mantenemos una afinidad por nacimiento, creencia o preferencia. Otra cosa es que nuestro rebaño, nuestra raza, lengua, religión, etc., no solo ignore a los otros, sino que busque arrinconarlos, imponiéndose y eliminando sus libertades, derechos y territorio. Muy tribal esto del territorio, ¿verdad? Pues bien, eso está pasando desde Cataluña en España a la 13ª región de Chile. ¿Y quiénes están detrás de esa fragmentación social? ¿Quién tiene interés realmente en fomentar el odio, el supremacismo, el resaltar la diferencia y ningunear todo lo que nos une y hace fuertes? Pues los culpables son esas élites emergentes y oportunistas que en medio de la debilidad del Estado y su establishment ven la oportunidad de medrar y encaramarse al poder para libar de sus privilegios y riquezas. Unos llevan corbata, otros plumas en la cabeza, da igual. Tienen en común que apoyan e incentivan el descontento presente y magnifican o inventan agravios pasados. Logran así disparar ese primitivo resorte en el cerebro humano que prefiere atribuir a otros las desdichas propias, que endosa al enemigo inventado toda clase de injusticias y atropellos. Son maestros en despertar entre sus acólitos el resentimiento y hasta la rabia. No cabe discusión racional con ellos, no les importan los hechos o los argumentos. El debate se empantana en sentimientos y emociones, por lo tanto, está perdido de antemano. Vayamos a los ejemplos. En Ecuador, el movimiento indígena, uno de los mejor organizados de América Latina, logró poner en jaque al Estado en octubre de 2019 tras paralizar el país en protesta por la eliminación de subsidios a los carburantes. El gobierno de Lenín Moreno terminó cediendo. Ahora, el movimiento político Pachakutik es la tercera fuerza política del país y muchos de sus dirigentes aspiran a imponer una agenda indigenista si llegan al poder. Es decir, los dirigentes de esa minoría del 7% se declaran primero miembros de lo que denominan pueblos y nacionalidades indígenas, antes que ciudadanos de un Estado donde todos son iguales
ante la ley, o deberían serlo. En Chile, las violentas revueltas de los indígenas mapuches en el sur del país y la agitación de grupos antisistema interrumpieron el mayor periodo de estabilidad y prosperidad de ese país sudamericano. El gobierno de Piñera también terminó cediendo y ahora la nueva constitución chilena que se redacta tendrá que hacer distinciones entre los ciudadanos y pueblos indígenas. Es decir, habrá chilenos por un lado y por otro chilenos mapuches, aymaras, diaguitas o rapanui, etc. Se quiere reparar una injusticia histórica, pero se termina dividiendo a la sociedad. España, el país de Europa con mayor nivel de descentralización, cuenta en su Parlamento con 7 grupos políticos cuyo ideario es destruir el Estado al que pertenecen. Además, se da la paradoja de que algunas de esas formaciones independentistas sostienen con sus votos al mismísimo gobierno sociocomunista en el poder. En Cataluña la situación es delirante. Un movimiento soberanista marginal hace 10 años ha logrado convencer a la mitad de los catalanes, gracias a su dominio de la educación y los medios, que separarse de España es la condición para alcanzar un Shangri-La, la tierra prometida de prosperidad. En esa utopía independentista, ¿qué harían los nacionalistas con el resto de catalanes que se sienten españoles? ¿Dónde dejarían al resto de españoles a los que harían extranjeros en Cataluña? Pues ignorarlos ahora, y cuando llegue ese momento, atropellar sus derechos y libertades civiles. Por fortuna, nadie compra su victimismo fuera de España, pero el gobierno central se revela más bien torpe e impotente para combatir ese movimiento secesionista alentado por una élite soberbia y egoísta, que ya no tiene poder económico por haber vendido sus empresas, mientras sus rivales de Madrid les ganan la partida logrando mayores cotas de renta per cápita y prosperidad económica. El resultado es que la dirigencia nacionalista catalana no logra su propósito y ha convertido a Cataluña en la región más antipática de Europa, sobre todo si se habla castellano, idioma que habla la mayoría de catalanes, pero que las autoridades allí se obstinan en marginar. Alucinante. También en España, igual que en México, Argentina y cualquier otro territorio donde gobierne ese socialismo del siglo XXI, se impone la agenda sectaria, porque esta nueva izquierda ya no busca la justicia social como defendió al final de la Segunda Guerra Mundial, sino que más bien enarbola las causas más variopintas como el ecologismo integrista, el animalismo, la agenda LGTB y trans, el feminismo extremo y las políticas inclusivas que apuntan a decirnos cómo tenemos que hablar nuestro propio idioma. Esas causas, antes dispersas en respetables lobbies o grupos de presión, ahora han sido succionadas por esa izquierda totalitaria que desde su superioridad moral ignora a los que no estamos de acuerdo con que se nos diga que tenemos que pensar, comer o hablar. También el resultado es un divide e vincere. En América Latina, esa izquierda rompe sociedades, se aglutina en el Grupo de Puebla y su trasfondo estatal, el Foro de Sao Paulo, auténtica multinacional del robo y del engaño, máquina de empobrecer al perseguir y expropiar a la parte de la sociedad que genera riqueza y empleo. ¿Y cuáles son las causas de esa sociedad desvertebrada por el populismo etnicista, nacionalista y de extrema izquierda? Pues bien, esa ideología sectarista encuentra terreno fértil en países donde existen grandes y crecientes bolsas de frustración, no solo por la pobreza o la precariedad laboral, sino porque los estados no respetan el contrato social y no brindan esos derechos que prometen a sus contribuyentes. La Iglesia, la escuela o los medios de comunicación tradicionales cada vez son menos capaces de formar ciudadanos librepensantes. Empecemos por la Iglesia. Tengo que decir que, ante los problemas del mundo en muchos países, ni está ni se la espera. Los templos vacíos, la clase de religión marginada o inexistente, los feligreses cada vez menos y cada vez más mayores. El Papa, los obispos y cardenales, si se pronuncian es sotto voce. No hay voces enérgicas ni predicadores valientes. ¿O me equivoco? No me refiero a las creencias de cada cual, que respeto profundamente, sino que la religión
actuó siempre como un termostato bajando la fiebre en las sociedades convulsas. Ahora ya no dispone de ese poder. ¿Y la escuela? Los maestros y profesores se encuentran superados por sus propios alumnos que acceden al conocimiento con mayor velocidad gracias a su destreza con el móvil y el ordenador. En centros de enseñanza públicos, el personal docente, además, se ve obligado a aplicar las directrices políticas de su Ministerio de Educación, es decir, la agenda política sectaria. El adoctrinamiento por decreto del que manda continúa, por ejemplo, inculcando a los niños y adolescentes mentiras históricas, arrinconando la enseñanza de valores y animando la sexualidad a quienes todavía no han llegado a la pubertad. ¿Y los medios de comunicación tradicionales? La prensa, la radio y la televisión. Pues la verdad es que tienen cada vez menos lectores, oyentes o televidentes. De 40 años de edad para abajo, el personal prefiere la información que llega de YouTube, Netflix o sitios de información especializada. Yo, que he sido periodista una gran parte de mi vida, veo la degradación de la otrora noble profesión periodística. Hay menos recursos para investigar la verdad y más incentivos para manipularla. El que llaman cuarto poder, ya no sé en qué posición está, pero cada vez le cuesta más liderar eso que se llama opinión pública, al tiempo que su libertad editorial sufre presiones y cortapisas de esa extrema izquierda del pensamiento único. Pues bien, los curas, maestros y reporteros deben sacudirse sus complejos y tener la valentía de no permitir que esos entes manipuladores sigan imponiendo ese tribalismo destructor que se está apoderando de nuestras sociedades occidentales. En realidad no deberíamos necesitar la tutela de nadie, porque bastaría que todos los ciudadanos ejerciésemos como tales, no solo a la hora de votar, sino siendo más críticos y proactivos y no tolerando que ningún líder político o social se apropie de nuestros derechos y libertades que tanto trabajo han costado, o se obstine en dividirnos y enfrentarnos. Pero ante todo es necesario que no escatimemos esfuerzos en desenmascarar a ese dirigente o gobernante populista, a menudo gran charlatán, maestro del sofisma y la mentira, pero inútil, improductivo e ignorante sobre las verdaderas fuerzas que hacen progresar a las sociedades. En definitiva, desnudemos a esos auténticos delincuentes, porque su prédica sectaria termina provocando la guerra civil y la miseria generalizada. Muchas gracias.